7 de la mañana con 22 minutos. Volvemos en Primera Impresión. Nos acompaña ya el canciller de la República, José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Canciller, queremos aprovechar esta entrevista para absolver algunas de las dudas que tiene la comunidad venezolana, a quienes les hemos consultado sobre lo que piensan sobre este decreto 826 que fue expedido por el Gobierno Nacional, que fija por un lado un sistema de visas y por otro una amnistía en el caso de deudas que tenían muchos migrantes que han ingresado a nuestro país y que no han podido regularizarse. ¿Qué pasará con los ciudadanos venezolanos que ya están en Ecuador y que no tienen documentos durante este proceso de transición y después del 26 de agosto? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente con usted, Sofía. Con respecto a los venezolanos que aún no tienen los documentos que son requeridos por el decreto y su reglamento para obtener la visa humanitaria, quiero recordarles que habrá un lapso inicial de 90 días para que esos documentos puedan ser obtenidos por parte de ellos y luego, por supuesto, el proceso de regularización se extenderá hasta marzo del próximo año. Entonces, en realidad hay un tiempo más que suficiente para que estos documentos puedan ser recabados, ¿no? Tengo entendido, por supuesto, que la mayor parte de los venezolanos que están aquí ingresaron con documentos de identidad. Obtener esos documentos que falten en los consulados venezolanos en Quito y Guayaquil no serán mayor problema, y no será porque tenemos entendido que los consulados están atendiendo adecuadamente y entregando documentos de viaje, pasaportes, certificados de antecedentes penales. Así que yo confío que, dado este plazo adecuado que está previsto en el propio decreto y en el propio reglamento, el tema va a ser adecuadamente ¿Se demoró el gobierno en tomar esta medida? ¿Por qué ahora y no antes? No se demoró. El gobierno hizo un estudio muy meticuloso de esta decisión, y fue meticuloso porque analizamos las distintas variables, tanto en el campo legal, porque teníamos que ajustarnos a la ley que está vigente, ajustarnos también a protocolos que están adoptados por el Estado ecuatoriano, por ejemplo, con el auspicio de la UNICEF para el tratamiento de menores y personas vulnerables que no tienen todavía los 18 años de edad, como también, por supuesto, temas administrativos, logísticos que han sido adecuadamente previstos. No se olvide que el presidente, el 24 de mayo, en su discurso ante la Asamblea Nacional, ya anunció la adopción de esta medida de la visa humanitaria. Nos hemos tomado 2 meses para adecuadamente hacer todos estos preparativos y, por ejemplo, tener la posibilidad de entregar esta visa en línea, lo cual va a facilitar grandemente el trámite, la expedición, no habrá colas, en fin, será una medida muy adecuada y eficazmente implementada. Durante estos días, hasta que rija ya el decreto, ¿qué se espera de los flujos migratorios desde Venezuela hacia Ecuador? Hemos hablado con las comunidades venezolanas y nos dicen, efectivamente, podría aumentarse debido a que hay esa intención de muchas familias de reunificarse. No, la reunificación familiar está incluso comprendida dentro de las disposiciones del decreto y también del reglamento. Recordemos que incluso la Constitución del Ecuador garantiza la reunificación familiar y la Ley de Movilidad Humana de, en general, cualquier persona en situación de movilidad humana. Para el caso de personas que, por ejemplo, regularizan su situación en el Ecuador, la familia de estas personas, la familia inmediata hasta segundo grado de consanguinidad, automáticamente se pueden incluir dentro de ese proceso de regularización. ¿Qué se espera en las fronteras durante estos días? Bueno, el flujo migratorio está, digamos, el control del flujo migratorio en los puntos de frontera es facultad del Ministerio del Interior. Estamos coordinando con el Ministerio del Interior a fin de que el ingreso a la frontera ecuatoriana se realice conforme, digamos, las disposiciones legales pertinentes. Recordemos que, de acuerdo a la Ley de Movilidad Humana, quienes ingresan al Ecuador únicamente pueden hacer por los puntos oficiales de ingreso migratorio y tienen que registrarse. Incluso eso es conveniente a fin de luego obtener su regularización. Quienes no ingresen por esas vías tendrán los problemas que la ley prevé al efecto. Estamos hablando de que este decreto incluye una amnistía. Todos los venezolanos que residen en este momento en el país, sin importar la fecha de entrada de su ingreso, ¿podrán acceder a este beneficio? Sí, la ley y el decreto son muy claros al respecto.
es una de las bondades de la ley. Recordemos que también, por ejemplo, la ley está estableciendo que el venezolano que se encuentre en el Ecuador y que sus documentos de viaje por algún motivo hayan caducado, hayan vencido, el Estado ecuatoriano de manera unilateral les va a reconocer una validez adicional de 5 años a partir de la fecha de vencimiento. Recordemos también que va a haber un censo que va a permitir de una mejor manera canalizar servicios públicos, por ejemplo, educación, salud para esas personas. Es decir, el Estado ecuatoriano está realmente preocupado por una adecuada integración a través de las disposiciones adoptadas en el reglamento del decreto y el propio decreto, por supuesto. ¿La amnistía tiene una fecha límite? ¿Las personas tienen que acercarse a hacer alguna gestión o se validarán automáticamente sus documentos? No, bueno, la exigencia de visado empieza el día 26 de agosto, entonces las personas que quieran o que estén en posibilidad de presentarse a esta amnistía deberán haber ingresado hasta digamos, a partir de esa fecha se exigirá una visa de ingreso adicional, entonces no hay que confundir las dos cosas. Pero la amnistía es eliminar también estas deudas que tenían muchas personas que ya habían pasado el tiempo de ingreso al país. Sí, ahí se comprende eso. La visa humanitaria para las personas que se regularicen en el Ecuador será una visa gratuita, que no les supondrá costos. Hay que pagar sí un formulario de inscripción, pero eso es inevitable porque está determinado en la ley y no se puede obviar para ningún tipo de categoría de visado, ¿no? Es un formulario que tiene un valor de $50, es el único requisito a pagar, pero el costo habitual de una visa, que era de $400, en vista de que la visa humanitaria es gratuita, no deberá ser cubierto. Ya cuando empiece este proceso de la emisión de visas, pues, ¿qué se prevé? ¿Cuántos tipos de visas se estarán expidiendo? El Estado ecuatoriano espera cubrirlas, digamos, sin ningún tipo de objeción o observación a las personas que cumplan los requisitos. ¿De cuánto será la vigencia de la visa temporal excepcional y desde cuánto se podrá solicitar? Será de 2 años. Será de 2 años, puede ser renovado después, viendo las circunstancias, ¿no? que ameriten o no la renovación, pero esa es lo que está previsto en el reglamento del decreto. En el caso de turismo, por ejemplo, para ingresar al país, ¿cómo podrían hacer los ciudadanos venezolanos? ¿También necesitarán una visa? Sí, a partir del 26 de agosto, todo ciudadano venezolano, como de varias nacionalidades del mundo, usted se conoce, las leyes ecuatorianas son generales. Quien desee ingresar a partir del 26 de agosto, el ciudadano venezolano o los ciudadanos de otros países que tengan que sacar este documento de viaje, deberán obtener un visado turístico. ¿Cuánto costará en los consulados ecuatorianos? Entiendo que va a ser en Caracas, en Bogotá y en Lima. Sí, esta visa de ingreso adicional va a ser en Caracas, Bogotá y Lima. También pueden aplicar en el caso de los venezolanos, que es una ventaja que tienen ellos debido a los problemas internos, a la crisis, etcétera, que es un asunto humanitario, por eso es que el Ecuador a ellos les ha facilitado, les facilitará esta alternativa, también podrán aplicar una visa humanitaria. Nosotros tenemos una imagen en pantalla y es como se ha visto pues algunos escenarios en pasos de frontera. ¿Se espera esto en nuestro país en estos días? Nosotros esperamos que no, porque va a haber un plazo suficiente, digamos, para que las personas puedan arreglar su situación. No es un visado que no trae una contraparte local interna, así que confiamos en que los flujos migratorios, si hay algún incremento, puedan no ser, digamos, desmesurados y tal, ¿no? Recordemos que igual los venezolanos que vengan después todavía podrían ingresar al Ecuador solicitando o una visa de turismo o una visa humanitaria o cualquier otra de las visas que el Estado ecuatoriano también tiene previsto, de estudiante, de persona que viene en plan de negocios, etcétera. ¿Qué pasará con las personas que tienen la visa UNASUR vigente en este momento? ¿Es obligatorio el cambio de visa? Ya que pues en estos cambios que se van a hacer a través de la Ley de Movilidad Humana también entraría en análisis este tema. No es el caso. El Ecuador va a respetar todos los acuerdos vigentes en materia migratoria y las personas que se hayan acogido a esos acuerdos tendrán los visados que les fueron expedidos hasta que venzan esos visados. Entonces, el momento en que una persona que tiene aún una visa bajo la etiqueta UNASUR, una vez que se venza esa visa, deberá renovarla, pero no antes, porque una vez más el Ecuador es un país serio, un país que actúa de acuerdo al derecho internacional y que por ese motivo va a cumplir sus compromisos y no va a ser de alguna manera
no va a evitar que estos compromisos afecten a las personas que pueda ocurrir. Hemos recogido algunas inquietudes de parte de comunidades de ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país, por eso son tantos detalles los que quiero consultar con usted. Hay una pregunta más y muy recurrente, es ¿qué pasará con los padres de niños ecuatorianos que no tienen documentos? ¿Serán amparados por sus hijos y podrán regularse por esta vía? Los hijos ecuatorianos nacidos en el Ecuador, hay un trámite que ellos tienen para seguir a fin de obtener la nacionalidad ecuatoriana. Por supuesto que sí, eso está vigente y cubre a cualquier niño de cualquier nacionalidad que sean sus padres. Sus padres también tendrán que regularizarse siguiendo la ley. La adopción o la accesión a la nacionalidad ecuatoriana no está regida por las visas, está regida por otros lineamientos legales. Esos serán los que se aplicarán independientemente de la visa o no de una persona. Recordemos que, por ejemplo, un ecuatoriano o una persona que tenga derecho a la nacionalidad ecuatoriana, que viva fuera del país, puede reclamar la nacionalidad de nuestro país ecuatoriana sin necesidad de obtener visado. Es decir, lo que voy es que no hay una relación entre lo uno y lo otro. ¿Las personas de tercera edad requerirán pasado judicial venezolano apostillado también? ¿Cómo se prevé pues, este análisis de ciertas particularidades? ¿Va a haber un equipo técnico encargado de analizar cada uno de los casos? Así es, porque tengo entendido que de acuerdo a la ley de cada país, personas tras cierta edad ya no tienen la forma de obtener este registro pues, de pasado judicial. Si ese fuera el caso, obviamente el Estado ecuatoriano, a través de grupos especiales de análisis jurídico, están siendo además conformados, establecidos para seguir todo el proceso de regularización, atenderán esas propuestas de una manera positiva. Señor Canciller, pues se ha previsto un censo también que se va a realizar ya en los próximos meses. ¿Desde cuándo se iniciará y va a ser de forma voluntaria? ¿Va a ser un requisito también obligatorio para los venezolanos participar de este censo? ¿Cómo está planificado? Queremos que este proceso de regularización sea lo más sucinto, lo más concentrado y lo más positivo. ¿A qué me refiero? No queremos duplicación de cuestiones, que primero le toman datos para el censo y después le toman datos para el registro y luego datos para la visa y luego para entregar la visa. No, ese no va a ser el caso. Es por eso que el procedimiento va a ser enteramente informatizado y se va a poder llevar adelante en línea. Si las personas basta que entreguen sus datos en primera instancia, entonces el censo servirán estos datos para la ficha de registro y la expedición de la visa a renglón seguido. Entonces queremos simplificar, no habrá costos de ninguna de estas fases, excepto el formulario que le había dicho hace un momento, que es inevitable porque la ley así lo prevé para absolutamente todas las categorías de visado. ¿Cuánto tiempo más o menos podrá durar este censo? Ya que va de la mano del proceso de regularización, hasta marzo del próximo año estará completado. Es un censo inicial básico que busca facilitar una vez más la integración de los migrantes de nuestra sociedad, la administración o la previsión de servicios públicos por parte del Estado a estas personas y su regularización en términos de visado humanitario que deban recibir. Precisamente ese será el objetivo final del censo. ¿Qué más se piensa hacer con esta información que se obtenga? Con esta información, el Estado ecuatoriano va a hacer dos cosas. En primer lugar, como le decía hace un momento, organizar la prestación de servicios dentro del país, saber exactamente las familias que están aquí, qué requerimientos tienen en materia de educación, de salud pública, eventualmente son menores de edad, dar seguimiento a su vacunación, etcétera, ¿no? Ese es el propósito del censo. El segundo propósito es, por supuesto, canalizar adecuadamente recursos a aquellos puntos de la geografía ecuatoriana, aquellas provincias, ciudades, etcétera, donde hay una mayor concentración de ciudadanos venezolanos, ¿no? Los ciudadanos venezolanos están en varios puntos del país, eso ya lo sabemos, pero la concentración puede ser distinta. También, a su vez, va conectado con las gestiones que lleva adelante el Ecuador ante organismos internacionales para obtener recursos adicionales, recursos frescos y financiar estos servicios que son necesarios para atender esta emergencia humanitaria. Esta decisión del Ecuador de ordenar la migración venezolana que ha ingresado como un flujo inusual a nuestro país le ha costado también al presidente de la República, Lenín Moreno, algunos insultos del presidente venezolano Nicolás Maduro. ¿El Ecuador qué respuesta tendrá frente a eso? Realmente son insultos de mal gusto que pintan el cuerpo entero a quien los dije. Como todo insulto, cuando se expresa un insulto,
no dice tanto del insultado cuanto de quien usa esas palabras, esas expresiones de baja ralea. Además, por supuesto, es increíble que esos sean dirigidos contra el jefe de Estado, el presidente Lenín Moreno, un presidente que ha dado ejemplo de respetar la institucionalidad democrática, de renovarla, de recogerla, de rehacerla del punto en que se encontraba, de relanzar las libertades en este país. Pensemos nomás hace pocos par de años en qué punto estaba la libertad de expresión y de opinión, las organizaciones sociales que se encontraban perseguidas o bajo fuertes presiones. Eso ya no existe. La SERCOM acaba de, la famosa Superintendencia de Comunicaciones acaba justamente de terminar sus funciones. En fin, esa demostración de democracia contrasta con lo que ocurre en la Venezuela del régimen. Pero se puede complicar otro tipo de relaciones económicas y demás. ¿Va a haber algún tipo de respuesta formal frente a esto? Nosotros creemos que con las discrepancias que haya con el régimen del señor Maduro no impide que, por ejemplo, el Ecuador de cobijo reciba a la migración venezolana que huye de su país por la grave crisis, por las duras circunstancias de vida que deben soportar. No tienen que ellos, por decirlo de manera coloquial, paguen los platos rotos. De ahí que la respuesta del país es regularizar a estos casi 330, 340 mil venezolanos que están ya en el Ecuador, de establecer una forma de migración ordenada y segura que les permite integrarse adecuadamente en la sociedad ecuatoriana. Esto ha venido atado a un proyecto de reforma de ley de movilidad humana que ha sido presentado ya en la Asamblea Nacional. ¿Los cambios que se buscan realizar tienen que ver con esta coyuntura de la migración venezolana exclusivamente o hay otras motivaciones? No. Lo que nos ha demostrado esta emergencia migratoria de venezolanos es que la ley de movilidad humana, las premisas sobre las que estaba construida, la ciudadanía universal, no se adapta, no responde a la realidad del mundo contemporáneo. Es verdad, suena muy bien y creo que tenemos que apoyar el que se reconozcan derechos a migrantes y tal, pero frente a estas emergencias el Estado tiene que actuar para controlar y ordenar y dar seguridad a esa migración. Se ha hablado de la ampliación de visas para ciertos países, bueno, ya Venezuela sería uno de ellos. ¿Hay otros países más que podrían incluirse en esta lista? A eso iba precisamente. Además de la situación de emergencia migratoria, también hemos constatado que el Ecuador, con esa política tan libérrima, tan absolutamente abierta para recibir a flujos de extranjeros o a personas de otros países, se ha convertido en un punto de apoyo, un trampolín para personas que quieren pasar por nuestro territorio y dirigirse a otras naciones como migración. Eso ha activado redes de tratas de personas, redes incluso al margen de la ley, ¿no? Entonces, en un estudio muy pormenorizado que hemos llevado el Ministerio de Relaciones Exteriores como Autoridad de Movilidad Humana y el Ministerio de Interior como Autoridad de Control Migratorio, hemos determinado cuáles son esos países, uno a uno, analizando las cifras con gran meticulosidad. ¿Cuáles son? En este momento no le puedo dar la lista exacta, ¿no es cierto? Le estamos terminando de efectuar, teníamos una lista inicial y luego encontramos un par de situaciones que quisiéramos adicionalmente analizar para incluir dentro de esa lista, pero ese acuerdo estará emitido máximo comienzo de la próxima semana. Tras conocer el paso de miembros del Estado Islámico, la ministra del Interior precisamente había mencionado que esto se trató con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. ¿Qué sugirió el funcionario estadounidense? Este es uno de los problemas que encontramos y justamente lo que nos ha hecho detenernos en revisar nuestra lista e incluir posiblemente otros destinos que puedan o que deban ser sujetos a imposición de visado para ingreso a nuestro país. Con el secretario Pompeo consideramos distintos temas que atañen a cuestiones de terrorismo internacional, a cómo el Ecuador puede ser un punto de paso de terroristas y que de hecho lo fue, como lo dijo la ministra María Paula Romo. Se encontró que 4 operativos de ISIS, 4 terroristas que pertenecen a esta organización, pasaron por el Ecuador y se dirigían posiblemente a los Estados Unidos con el propósito de cometer este tipo de actividades. Fueron detenidos a través de una operación que involucró a los servicios policiales de varias naciones y ciertamente esto nos da una señal de alerta, porque eso significa que el hecho de que Ecuador tenga esta política tan abierta, tan amplia de que el que quiere pasar acá sin visa pasa, para otro país quiero decir,
llama la atención no solamente de personas que eventualmente quieren venir de turismo al Ecuador, sino de quienes quieren usar esta ventaja del Estado ecuatoriano para cumplir propósitos absolutamente criminales y terribles, como por ejemplo cometer actos de terror. Las personas que estaban involucradas en esto fueron detenidas en otro país de aquí, pero luego se hizo el seguimiento a través del Ecuador. Se me quedan algunos temas, señor canciller. Ya tenemos que despedir, pero le agradecemos por su presencia el día de hoy en Primera Impresión. José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Nosotros ya nos despedimos. Gracias a quienes nos escuchan en Pública FM, Ecuador TV y Gama Visión. Hasta la próxima.